Y nos encontramos con el señor Pedro Miguel González, él es precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático PRD. ¿Qué tal, señor Pedro? Bienvenido a la Estrella de Panamá. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Señor Pedro, ¿por qué usted quiere ser presidente? No, porque nosotros tenemos un compromiso con la sociedad panameña. Cuando digo nosotros me refiero al partido que fundó Marta Torrijos. Compromiso que no estamos cumpliendo, al menos en esta administración. Y tenemos además una propuesta que generamos desde el partido con miles de profesionales, conocida como la Visión 2050, que ha sido desechada por la actual administración y creemos que en esta oportunidad se hace mucho más necesaria esta propuesta, implementar esta propuesta de transformación debido a la gran inequidad social que se ha agravado ahora con la pandemia. Existía inequidad, ahora hay mucho mayor inequidad y es necesario cambiar las estructuras. Y creo que solo el Partido Revolucionario Democrático, con una propuesta genuinamente torrijista, aliado a los distintos sectores sociales, sería capaz de liderizar un proyecto político como este. ¿Qué sería lo primero que haría Pedro Miguel González de llegar a la presidencia de la República? Convocar a una asamblea constituyente, inmediatamente, al primer acto, para en el menor tiempo posible poder dotarnos de una nueva base constitucional, lógicamente en base al consenso que se genere con ese ejercicio democrático, pero los principales puntos que habría que revisar son el balance entre los poderes del Estado, darle autonomía financiera y presupuestaria a las instituciones que a la luz de la Constitución deben tenerlo, fortalecer las instituciones de control para lograr mayor transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos, mayor honestidad en el uso de los fondos públicos. Además de eso, impulsar un verdadero proyecto de descentralización de la gestión de gobierno para no solo fortalecer a los gobiernos locales, sino para empoderar a los ciudadanos. Y habría que posteriormente entonces desarrollar una ley de participación ciudadana de modo que los ciudadanos sean actores y gestores de su propio desarrollo. Empezaríamos por ahí. El resto sería revisar las estructuras económicas del país, sobre todo la relación que el Estado tiene con los distintos sectores estratégicos, energía, telecomunicaciones, minas, puertos, es decir, aquellos sectores que cuyo control fuimos cediendo al capital económico transnacional y que hoy drenan los recursos de la nación panameña hacia afuera y no nos brindan la oportunidad de poder desarrollarnos como otras naciones. El también precandidato, el diputado Crespiano Adames, ha denunciado presión a miembros del colectivo político que respaldan su candidatura. ¿Ha pasado eso con algunos que lo apoyan a usted o están respetando? Pues? Por supuesto, o sea, lo que Adames denuncia ahora es lo que venía ocurriendo desde antes incluso que surgiera este espacio de elecciones primarias. Desde que se desarrolló el pasado Congreso, en mayo del año pasado, hubo ese tipo de presiones, mucho temor, mucha intimidación. Bueno, y por eso es que vimos los resultados en aquel Congreso. Ahora nosotros nos hemos lanzado a esta aventura reconociendo y sabiendo ese grado de desventaja que tendríamos. Pero también reconocemos el gran descontento que hay en la base del partido y nosotros apostamos a que la inmensa mayoría de los miembros del partido no se identifica con la actual gestión del gobierno ni con la dirección política que emergió del último Congreso y mucho menos con el precandidato presidencial que nos pretenden imponer como candidato, me refiero al vicepresidente de la República. De modo que hay una gran oportunidad para que podamos generar un liderazgo genuinamente alternativo y torrijista para las próximas elecciones. ¿Usted considera que con lo desgastado que está el PRD, pudiera otros colectivos políticos aliarse? Mira, lo que yo considero es que si el gobierno impone su criterio y prevalece la intimidación, el chantaje o los ofrecimientos con recursos del Estado en este proceso, entonces estaríamos condenados a no una derrota, sino una rotunda derrota y sería mucho más difícil generar alianzas. Por el contrario, si nosotros logramos derrotar esa propuesta, que el día 11 de junio se convierta en un referéndum en el que los miembros del partido puedan votar o por lo que tenemos o por algo mucho mejor, entonces tendríamos la posibilidad, con una candidatura que no cargue con todo el desgaste de este gobierno, de generar alianzas no solo con otros partidos políticos, sino con sectores de la sociedad. Esos sectores que estuvieron durante el pasado mes de julio protestando producto de la inequidad que vive Panamá.
Y si usted llegara a ser el abanderado presidencial del PRD, ¿con quién estaría dispuesto usted a hacer alianza? ¿Ha pensado con algún otro colectivo Bueno, político? nuestra principal alianza, bueno, primero sería hacer el mayor esfuerzo para unificar una propuesta torrijista. Es decir, si es preciso hablar con Martín Torrijos o con Zulay Rodríguez, estaríamos dispuestos para generar una propuesta que unifique al torrijismo en la próxima elección. Y por el otro lado, convocar a todos los actores sociales a una gran alianza para un cambio paradigmático, para un cambio estructural en Panamá, no para seguir con más de lo mismo. Porque el modelo que tenemos, bueno, en este modelo ya no importa qué partido político gobierna. Lo que se ha demostrado con este gobierno es que quienes lo liderizan no representan nada distinto a los dos gobiernos anteriores. De modo que la imposición del candidato del gobierno no generaría ningún escenario para el 24 en el que los panameños pudieran votar por algo distinto. Y si nosotros ganamos esta propuesta, entonces sí tendríamos una propuesta realmente progresista, una propuesta nacionalista, una propuesta realmente torrijista. Y de los precandidatos a lo interno del PRD para las primarias, ¿con quién usted estaría dispuesto a conversar para unificar propuestas, pero de cara a las primarias? Nosotros estaríamos dispuestos a conversar con todos menos con la imposición del gobierno. Con el que más comunicación hemos tenido es con el presidente de la Asamblea, con Cristiano Adames, que creo que está haciendo un gran esfuerzo para recorrer el país y lograr respaldo. Y yo visualizo la posibilidad de unificar una propuesta, lógicamente, en base a una encuesta o encuestas que puedan hacerse serias y científicas, pero más que la unidad en torno a un candidato presidencial, en torno a una visión, a retomar nuestro proyecto político. Y si hay coincidencia de ideas, entonces yo espero que en caso de que yo marque mejor en las encuestas, pueda contar también con el respaldo de Cristiano Adames. Entonces, eso dependería de quién marque a la... Claro, lógicamente. Ahora, debo reiterar algo que he dicho en otras entrevistas. Hay tanto rechazo a la imposición que quiere hacer el gobierno, que es muy probable que la competencia no sea con Gaby Carrizo, que nuestra competencia sea entre Cristiano Adames y Pedro Miguel González, por ejemplo. En ese caso, no habría cómo entendernos. Pero espero, ya te reitero, de que en caso de que así lo determinen las encuestas, tengamos la posibilidad de entendernos y de que el diputado Adames pudiera apoyarnos. ¿Cuándo sería eso? ¿En qué espacio? Nosotros esperamos que eso sea en menos de un mes, obviamente. No tenemos 2 semanas todavía en la carrera, pero ya hemos estado haciendo tracking polls, o sea, encuestas rápidas, diarias, y bueno, creemos que existe mucha posibilidad de lograr el propósito el 11 de junio. ¿Y usted marca? Por supuesto. Arriba. Claro, por supuesto. Sí, en su gobierno, ¿qué propuesta usted llevaría a la mesa para la generación de empleo, tomando en cuenta la situación que tenemos en estos momentos con empleos informales que hay? Bueno, mira, ese es todo un tema, ¿no? El tema de la generación. Yo creo que el gobierno actual se equivocó en medio de la pandemia y debió destinar mucho más recursos de los que fueron solicitados como empréstitos para dinamizar a los sectores informales y para dinamizar aquellos sectores que se vieron mucho más afectados producto de la pandemia. Me refiero al sector profesional. Pero nosotros haríamos un gran esfuerzo desde las políticas públicas para dinamizar un sector que sustenta alrededor del 40% de la población, me refiero al sector agropecuario cada vez más deprimido, con políticas públicas agresivas, con un financiamiento robusto y expedito para el sector agropecuario. Por un lado, eso nos ayudaría a dinamizar ese sector de la economía, nos ayudaría a lograr una mayor seguridad alimentaria y nos ayudaría también a contener la migración que hay del campo a la ciudad. Nosotros también estaríamos diversificando, o sea, haciendo inversión en los distintos sectores y los distintos polos regionales que tendríamos a nivel del territorio nacional, de modo que podamos democratizar desde el punto de vista geográfico el desarrollo económico. Tenemos un desarrollo económico concentrado en la zona de tránsito. Los últimos gobiernos han concentrado toda su inversión en la zona de tránsito y yo creo que es mucho más necesario empezar a impulsar polos de desarrollo en el interior del país para poder lograr también que la juventud a lo largo y ancho del país tenga posibilidades. Solución concreta para la crisis que hay en la Caja de Seguro Social, evitar la quiebra. Bueno, ese es un tema, mira. Nosotros dentro de este
dentro de este proyecto político coincidimos con los sectores populares, con los sectores laborales. No estamos de acuerdo con que el ajuste financiero al programa de pensiones de la Caja de Seguro Social se haga cargando sobre la sociedad, sobre todo sobre los sectores populares y las capas medias. Nosotros consideramos que si el Estado actuó con irresponsabilidad y en las 3 últimas administraciones no atendió el problema, agravándose, el Estado debe darle la cara, pero tiene que ser un Estado robusto. Por eso es que nuestra propuesta de revisar la relación que tiene el Estado con los sectores estratégicos es importante. Lograr una alianza no solo para ganar, sino una alianza social para gobernar, para tener el respaldo político que nos permita a nosotros cambiar las estructuras, que nosotros, de energía, telecomunicaciones, puertos y minas, tengamos los recursos necesarios para poder desde el Estado compensar el déficit y reducir al mínimo el costo social. Pudiera ser una de las alternativas volver al sistema solidario, apoyarnos transitoriamente durante 5 o 7 años con los recursos que hay en el segundo pilar creado con la Ley 51 del año 2005 y durante ese tiempo fortalecer, robustecer las finanzas públicas para que sean las finanzas públicas las que le den la cara al problema y podamos tener un sistema universal, solidario y permanente. ¿Cómo frenaría Pedro Miguel González la infiltración del narcotráfico en la política? Actuando con categoría y de manera ejemplar. O sea, no es concebible que durante las 3 últimas administraciones se hable sobre el tema y no se haga nada. Si de verdad hay políticos, ya sean del órgano ejecutivo, del sistema judicial o de los cargos de elección popular al nivel que sea, vinculados a estos temas, no creo que deberíamos aplicarle todo el peso de la ley, con verticalidad y con firmeza, y desde el inicio del gobierno. ¿Cómo también usted pretende reducir lo que es el peso excesivo de la deuda pública? Bueno, primero que nada, actuando con austeridad. O sea, nosotros pudiéramos priorizar en inversiones, obviamente, pero hay que apretarse el cinturón. Yo creo que nosotros, eso es otro de los errores que se cometieron durante esta administración, y es que es cierto que había que actuar con una política anticíclica, invertir desde el Estado, pero en inversión física, algo que genere empleos. Y en el tema del gasto público, contener el gasto público. Y te repito nuevamente, uno de los temas por los cuales es necesario robustecer financieramente el Estado es precisamente el alto peso de la deuda pública. Nosotros teníamos una deuda pública de alrededor de 10.500 millones de dólares hace menos de 15 años cuando terminó el gobierno del presidente Torrijos. Hoy tenemos una deuda pública que ronda los 50.000 millones de dólares y probablemente cuando termine esta administración tendríamos una deuda pública cercana a los 60.000 millones de dólares. Es decir, habríamos multiplicado por 6 en 15 años la deuda pública. Esto es insostenible. De modo que para poder hacerle frente hay que revisar. Nosotros los panameños tenemos que emprender una nueva cruzada para lograr recuperar la soberanía, ya no sobre nuestro territorio, sino sobre nuestros recursos naturales, sobre los sectores estratégicos que mencioné en la entrevista, que hoy están en manos del capital transnacional, producto de las políticas neoliberales impuestas durante los últimos 30 años. ¿Cómo pretende usted también prevenir lo que es la corrupción de los subalternos en el gobierno? Con el ejemplo, y yo creo que el ejemplo entra por casa. En la medida en que a la primera que ocurra se actúe de manera ejemplar, yo creo que la gente entraría en orden. Nosotros no podemos pensar en perseguir a los adversarios políticos de gobiernos anteriores si no damos el ejemplo desde nuestro propio gobierno. De modo que aquel que entra al gobierno con nosotros tendría que saber que debe actuar de manera recta, transparente y honesta. ¿Cuál sería su proyecto de infraestructura prioritario? Mira, lo primero que tendríamos que hacer, dándole, obviamente que hay que darle prioridad a los proyectos de continuidad, es, como te diría, recuperar lo que se ha venido perdiendo durante estos últimos 5 o 6 años, principalmente los últimos 4 años, que es la red vial. Tenemos una red vial desastrosa, creo que nunca habíamos tenido una situación como esta. Y para ello debe haber una administración honesta, para ello debe haber también una calidad profesional al frente del Ministerio de Obras Públicas y de las instituciones que tienen que ver con la construcción de infraestructura pública
de calidad. O sea, tendría que ser puestos gerenciales de gran calidad para poder lograr el mayor resultado. Fortalecer técnicamente a cada una de estas instituciones y actuar con rectitud y con honestidad y transparencia. ¿Cómo bregaría Pedro Miguel González en cuanto al tema de los poderes económicos y no quedara como una especie de títeres, como siempre pues se le ha señalado a los gobernantes, a los presidentes? Bueno, ese ha sido mi discurso, ese ha sido mi planteamiento, no de ahora. Yo tengo muchos años en esto y sin duda en esta campaña no tendremos el respaldo de ellos porque saben que si yo llego a ser presidente de la República, nosotros sí vamos por el cambio estructural y el cambio paradigmático. Así que simplemente no tendríamos ningún compromiso durante la próxima campaña con ellos. Los otros candidatos no tocan los temas ni hablan de esto que yo hablo, precisamente porque todos están pretendiendo pasar el sombrero para que le financien sus campañas, hipotecar sus agendas y que todo siga igual. Eso no va a ocurrir con nosotros, sin duda. ¿Cuál sería su Panamá ideal? Sería un Panamá con una administración pública, transparente y honesta, con un pueblo educado, con ciudadanos y ciudadanas que sean actores y gestores de su propio desarrollo, con gobiernos locales también profesionalizados, incrementados en sus competencias, con capacidad de generar mayor bienestar a lo largo y ancho del país. Una población educada, una población cuya educación también sea en valores y principios, y de esa manera entonces poder transitar hacia una democracia realmente participativa y sostenible. Viendo la situación económica del país, ¿usted ha pensado o visualizado quién podría ser el ministro de Economía? Digo, es prematuro, pero ¿ha pensado así? Créeme que a ese tema le estoy metiendo mucha mente, pero sin duda tendría que ser alguien que coincida con nosotros en que hay que cambiar las estructuras económicas, que no podemos seguir con este modelo. Fíjate, si tú revisas América Latina, desde México hasta Chile y Argentina, has visto el cambio que ha ocurrido hacia gobiernos progresistas. ¿Por qué? Porque a cada uno de nuestros países se le aplicó la misma fórmula, las mismas recetas. Y nosotros, de la misma forma en que lo han hecho la mayoría de los países de América Latina, debemos optar por una opción progresista y sin duda tendría que ser alguien que lo comprenda y que sea capaz de llevar adelante o impulsar un programa de desarrollo económico que sea capaz de dinamizar la economía, pero hacerlo de una manera mucho más democrática y mucho más equitativa. Señor Pedro Miguel, ya para culminar, ¿usted estaría dispuesto a apoyar a la figura que salga electo, de no ser usted, obviamente, en las primarias del PRD de cara a las elecciones 2024? Mira, tú no puedes ir a una contienda pretendiendo que quienes no salgan favorecidos te apoyen si ganan y no apoyar si no resulta favorecido. Es un tema ético. Tú no me verás a mí buscando respaldo para candidatos de otros partidos políticos si no tengo esa suerte, esa oportunidad de liderizar al partido en la próxima elección. Nosotros nos concentraríamos a lo largo de la próxima campaña en obtener el mejor resultado a nivel de las localidades, la mayor cantidad de representantes, alcaldes y diputados que puedan ser también afines con nuestra visión de lo que debe ser el papel del torrijismo en la sociedad panameña. ¿Tiene usted ya quién sería sus vicepresidentes? ¿Quién sería su compañero de... Por supuesto que no. Te repito, creo que lo más importante es que cuando ganemos, desmantelado el argumento del secuestro que tiene la dirección del partido sobre el mismo, con el apoyo del gobierno, entonces tendríamos la posibilidad de lograr o generar una gran alianza con otras alternativas torrijistas y al mismo tiempo con la sociedad panameña.